Andrés David, Miguel Ángel Corro y por supuesto Pico Prieto, que es el autor del libro, y Andrés David. Pico Prieto nació en 1936 en Chihuahua. Estudió economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México a leer matemáticas. Posteriormente a la London School of Economics and Political Science, concentrando su interés en el análisis económico. Profesionalmente, a principios de la década de los 80, se involucra en las soluciones de mercado que aplicaron a la crisis de países con deuda externa y en las complicaciones y secuelas provocadas por la expropiación de la banca mexicana. Desde la acera de enfrente y como observador independiente, contempla la reprivatización bancaria, el error de diciembre, el rescate bancario y el problema sistémico de crédito que se generó. Hoy va un México lleno de contradicciones que todavía sin llegar a articular ni entender bien sus planes en el futuro, en ver de sus viejos modos y nuevos. Raimundo Tenorio Aguilar es profesor investigador en áreas de economía, finanzas, desarrollo regional y competitividad. Es director de la carrera de Economía de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Guillermo Mora García obtuvo el título de Ingeniero Civil con honores en la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Ciencias de la Universidad de Stanford. Tiene un extenso conocimiento y experiencia profesional en manejo de riesgo, servicios financieros y banca internacional. Ha ocupado el cargo de director de la Junta Directiva del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior desde 1997. Asimismo, tuvo el cargo de subgobernador del Banco de México desde 1995 hasta el 2010. Es miembro de la Junta Directiva y presidente del Comité de Riesgo del Banco Santander México, presidente del Comité de Auditoría de Zurich, Compañía de Seguros y de Vida, y miembro del Consejo Asesor Senior de Oliver Wyman Financial Services. Forma parte del Consejo de los Directores y Asesores del Instituto Internacional de Finanzas y es miembro del Comité de Inversiones de Amores Sur. Anteriormente del Fondo de Pensiones ING en México desde 1911. Julio Kessler es licenciado en Derecho y Economía por la UNAM. Fungió como embajador de México en la India. Además, en el sector diplomático ha sido consejero comercial de México en Gran Bretaña y Bélgica y fue el primer director general del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Ha colaborado con diversos organismos internacionales en donde se ha desempeñado como director general de Integración Económica Latinoamericana de la CIT, jefe de delegaciones ante la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, consultor de BID para el programa de exportaciones de Nicaragua y del Banco Mundial en Côte d'Ivoire. También fungió como diputado federal. Ha sido miembro de la delegación mexicana a la Conferencia Constitutiva de la UNCTAD, de diferentes delegaciones ante la ALAI y ALARI, del Comité de Relaciones Exteriores del CEN, del PAC, del Club de Roma y del Grupo de Potsdam, entre otros. Andrés Latapí es un antropólogo por la Universidad Iberoamericana. Tiene una tesis que versa sobre la actividad de la pesca en Todos Santos, Baja California Sur. Desde 1998 se ha dedicado a la antropología aplicada. Es Fellow Lead Collins, consultor en la Reserva de la Biosfera Guapini, en Bahía Magdalena. Su experiencia reciente ha sido el análisis socioeconómico de pesca en el proyecto Golfo de México de LME 2010-2011 y el análisis socioeconómico y cultural del sistema lagunar en el estado de Oaxaca. Fue coordinador ejecutivo de la Agenda 21 Río Macijo PNV. Ha trabajado en la CONAVIO en cursos de la universidad y ha sido secretario técnico de colegios de etnólogos y antropólogos sociales. Es miembro del Comité Mexicano de la UICN desde 1996. Es profesor en la UNAM y de la ENAM y ha publicado diversos trabajos sobre antropología e historia ambiental, así como de cultura y medio ambiente. El doctor Miguel Ángel Corro Manrique es mexicano. Obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1985. Realizó estudios de posgrado en Francia en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, donde termina el diplomado de Política Económica. Obtuvo la maestría en la Regulación Económica y Desarrollo en el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París, Sorbonne, en 1988 y en 1989 una segunda maestría en Industrialización, Geografía y Utilización del Suelo en el Centre de Recherche et d'études sur la Maritime de la Universidad de París, Sorbonne. En diciembre de 1993 obtiene el doctorado de Economía y Geopolítica Regional en el Global de la Universidad de París, Sorbonne de Francia.
con la mención del jurado. Pues, verdad que tenemos un panel de expertos en economía muy interesante y pues a continuación, sin más, los dejo aquí con ellos y pues les damos un aplauso. Buenas tardes, gracias por la presentación. Este es un honor compartir esta mesa que más acá deseamos hacer una charla, una plática amena. A propósito de un pretexto, me parece un magnífico pretexto, que es esta obra de Atrapados en el Periférico, que debo decirlo de manera inmediata, no solamente me atrapó por el título, sino cuando comienzo a leer desde las primeras páginas esta obra de Pico Prieto, obviamente no la dejé de leer, que es una obra muy rápida de leer, o sea, de su letra, que es pequeña, pero por todo lo interesante que está de alguna manera relacionado y vinculado con el pensamiento del autor, su filosofía, su forma de ver, uno de los eventos tal vez más controversiales y al mismo tiempo más importantes de la historia de nuestro país, pero vinculado a toda una serie de ideas que nos exponen desde el inicio de su obra, relacionado con la propia historia de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y me llaman mucho la atención muchos aspectos que yo tal vez lo haré de forma muy personal para que nos pueda decir todavía aún más, pero no quisiera yo, por supuesto, monopolizar esta motivación y tal vez aprovechar de manera mucho más amplia la oportunidad de no solamente expertos, sino de muchos de los de aquí, o de varios de los de aquí, fueron actores en este proceso tan importante que es la recuperación de la banca. ¿Por qué hablo de esto? Porque es un tema central del capítulo 3 de esta obra, en donde, una vez expuesto incluso este conjunto de contradicciones de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, de nuestra sangre, de nuestra cultura, nos da Pico Prieto obviamente una idea muy específica y particular, que quisiera, a partir de unas cuantas frases, por ahí de la página 104, donde dice la nacionalización de la banca fue un error, pretendiendo con ello solventar o resolver una serie de errores, pero también la reprivatización representó, en su opinión, una serie de errores que aún podemos y tenemos una serie de cuestiones que resolver. Y yo iniciaría con esa pregunta, no nada más para el autor en específico, sino a partir de esta afirmación que nos hace Pico Prieto, si efectivamente no solamente la nacionalización, sino la privatización, que es un punto muy central de esta obra, de la banca mexicana, en efecto correspondió primero a enmendar un error y después a medio enmendar este error y no precisamente resolverlo, y con ello obviamente todo lo que viene como consecuencia. Así que mi primera gran pregunta al panel, para que esto comenzara a ser una charla, ¿no? en estos términos, es si es cierto, como dice Pico Prieto, que hay una serie de errores producto de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia. Entonces, ¿cómo sería este proceso y cómo creen que se ha logrado este proceso de la reprivatización? Que obviamente tiene una serie de consecuencias en nuestra historia, en nuestra propia historia, y lo dice Pico al final de su obra. Es esa pobreza en la que se presenta hoy nuestra nación y que sufre nuestra nación. Así que me gustaría empezar con este y obviamente dejarles a esa oportunidad una serie de cuestiones relacionadas con esta. Muchas gracias. Cuando estaba yo en el Banco de México y daba varias pláticas, terminaba yo con lo que llamaba sesión de preguntas y evasivas. Y no es una evasiva lo que voy a empezar. Yo creo que el libro contiene muchísimo más que el problema de la nacionalización y reprivatización de la banca. Creo que es mucho más amplio. Para mí el título, que por cierto mi buen amigo Pico y yo desde hace muchos años, sigue siendo muy válido. Y en el fondo lo que Pico se trata de cuestionar es por qué México no
Y uno de los temas es el problema de la banca. Pero hay muchos más temas los que en el fondo se trata de libro. Yo le decía a Pico la primera vez que lo leí, oye, digo, no vas a ser un hombre muy popular. Este libro no va a gustar. No va a gustar ningún problema, porque dice muchas verdades. Y las verdades, está el dicho, no pequen, pero incomodan. Y se va a un tema que para mí es el tema central del libro, que es nuestra propia cultura. Y va viendo una serie de, yo diría, de detalles para ilustrar ese problema de la cultura, y lo pone en dos frases que repite en varias ocasiones. Y una es el que va agarrado del camión vociferando y sin pagar boleto. Y el otro que dice, pasa de panzazo y copiando. Lo que en esos temas se trata de decir, oye, no nos hemos, como dice también, digo, puesto realmente serios para ver cómo hacemos que este país crezca. Lo que se ha hecho es apenas tratar de pasar de panzazo y copiar. No hemos hecho lo que han hecho los países que han sido exitosos. No hemos tomado los riesgos ni las decisiones de los que han sido exitosos. Y hemos tratado de ir dando vueltas a realmente hacer lo que se necesita para que este país crezca. Y es arriesgos, hacer cambiar nuestra cultura a una cultura no en la cual estemos esperando que nos den, a una cultura en la cual queramos que el gobierno haga todo, sino una cultura en la cual la responsabilidad de cada uno de nosotros se vuelve el elemento básico para hacer que el país crezca. Y lo pone muy claramente en una frase de Shakespeare: los hombres son dueños de sus propios destinos. Ese para mí es el fondo de esto. Ahora, en cuanto a la pregunta específica, bueno, Pico y yo la vivimos juntos, sobre todo la primera, la nacionalización. Sí, para mí fue un error. Se estudió lo que había de una banca mexicana bastante eficiente para su tiempo, chica en comparación con la banca internacional, pero platicábamos hace un rato que ahí estaba Walker Mercantile con nosotros en Londres. Bueno, le prestábamos en libras esterlinas al gobierno inglés. Quiere decir que conseguíamos dinero bastante barato. Quiere decir que era la bonita. Era la bonita, bueno, pero le prestábamos al gobierno, no al gobierno principal, sino al London, a nuestra ciudad de Londres. Pero con todo y todo, pues podíamos ser un buen negocio, se hacía buen negocio, que prestábamos al gobierno mexicano. ¿Qué razón había para de repente nacionalizar la banca? Ahora, yo no creo que la privatización de la banca haya sido un error. El error fue cómo se instrumentó. Y ahorita, tres de mis grandes preocupaciones. Recuerdo que en mis pláticas que daba yo como gobernador del Banco de México, terminaba yo siempre con que para que este país crezca hay que hacer la reforma energética, la reforma educativa, todas las que ya se hicieron.
Les decía yo, bueno, ya deben estar cansados de oírme decir eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica siempre termina en la mitad de la misa, dice el credo y lo lleva diciendo 2000 años. A ver, se me mete a la cabeza. Bueno, ya están las reformas hechas. Ahora el problema es, se instrumentarán como la privatización de la Primero que nada, agradecer la confianza que me dio un antropólogo, me siento en mi ambiente aquí, lo primero que resalta es, estamos atrapados en el periférico o en el no circula, el circulante, ¿verdad? Por supuesto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el libro de Pico? Me ha dado mucho gusto convivir con él la experiencia de la organización de desarrollo, precisamente en algo que critica de una forma muy certera las alturas de la fe, ahí lo vivimos. ¿Qué es lo que sucede en esas estructuras de café? Ahí construimos un proceso de conocimiento, creamos un grupo, discutimos el país como tal. ¿Y qué es la forma como está escrita el libro de Pico? Es de la metáfora a la paradoja. Yo creo que toma toda una serie de metáforas y las convierte en una paradoja. Y ahí está la propuesta de cambio cultural que está haciendo. Si de la bañera salimos ya bañados, entonces ¿qué va a suceder una vez que nos dimos cuenta que la gravedad del agua hubo más agua o menos agua en términos de la manera que tiene que sostener al niño o a la familia y aparte el puesto y aparte tiene que tener una ganancia? Un poco lo que decía el artículo es que el trabajo es escéptico, es utópico, es mitológico, es propositivo, pero lo que más se siente en este trabajo es un trabajo utópico. O sea, está pretendiendo decir todo lo que no hicimos y hasta ahora podemos hacer, todavía podemos llegar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder construir un proceso a través de una larga sana, una larga tutela, una capacidad de resolver estas cosas? Y lo primero que señaladas es que se rompió el grupo de conocimiento de la mujer. Y eso es un poco la nostalgia que se siente. Entonces la pregunta sería cómo poder crear un cuerpo de conocimiento que siga entendiendo lo que es la oferta y la demanda. Es un poco en la parte de la corrección del estilo, ¿verdad? El verbo sujeto y complemento a veces se nos olvida el verbo sujeto y complemento para escribir, tiene que ser muy puntual. Lo mismo para la economía, nada más entendiendo principios básicos, ¿no? Y bueno, por otro lado es también, a mí me recuerda mucho lo de Adam Smith, ¿no? Las lecciones morales. Economía yo creo que es una lección moral en estas metáforas de, ok, si el mexicano actúa, como dice un amigo americano, we start every job. Pues empezamos todo tipo de trabajos y una vez que lo empezamos, es como el taller mecánico del pueblo, ¿verdad? En el momento que uno vive para que le echen a pagar el carro, en ese momento lo tiene y si no deja el coche, se quedan 3 o 4 meses, no importa, ¿verdad? Se van a quedar. Entonces, ¿cómo hacemos para reactivar todo ese conocimiento que queda? Lo hablábamos hace rato de todos los archivos recopilados en la historia de la nacionalización de la banca. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Ese sería mi primer comentario. Gracias. Bueno, pues en mi primer comentario, sobre todo a partir del propio hilo sugestivo, en donde quienes vivimos en una urbe como esta, muchos de nosotros no vimos la construcción del periférico, pero la vivimos, y entonces sentirse atrapado entre personas, instituciones, en las cuales el desempeño de nuestro país pues, ha enfrentado a diferentes vicisitudes, desde los propios candados institucionales que hemos construido en base a nuestra cultura y cuyo marco institucional pues al final nos ha hecho vivir y convivir de esa manera. Todavía yo, habiendo terminado mi carrera profesional, recuerdo perfectamente en 1982, en donde un acto popular en Tatlán llama a un acto que iba a ser muy aplaudido, llorando a los pobres, que ya nos volvieran a saquear y con ello, ¿verdad?, por aclamación,
reacción sorda, simplemente reactiva, un acto, de acuerdo a todas luces, insultante a la libertad de elegir. La libertad de elegir en el marco justamente de instituciones que hemos creado por la concurrencia en el mercado, en donde una banca, si bien o mal operaba, lo hacía con las condiciones institucionales y legales basadas en nuestro propio desarrollo cultural. Entonces, a la distancia, obviamente haber evaluado actos como estos, es donde el autor en particular a mí llama bastante esa reflexión en el camino de México por sus instituciones, particularmente financieras, pues obviamente ha encontrado en el camino actos de poder en beneficio del ciudadano, pero también actos de poder en perjuicio del ciudadano. No a todo pasar, sino con las consecuencias mismas de limitar el desarrollo y de frenar, de poner un freno de mano al desarrollo utópico al cual obviamente todo ciudadano aspira, que es mejorar sus términos de bienestar. Entonces, evidentemente, actos como la nacionalización y después poner un instrumento para garantizar el valor en manos inexpertas de funcionarios basados en la amistad, en la burocracia, tomar sus manos en la banca, también a mí me invita mucho a tomar muchas fotografías evidencialmente vivas, caras de exfuncionarios, políticos, donde uno usa no solamente los actos de los hombres, sino también las consecuencias de esos actos. Yo todavía estoy seguro que no hay una persona tomando el poder público intencionalmente quiera hacer las cosas mal, pero de que comete errores en el camino movido por las pasiones, justamente a las que se refería por Tomás Hobbes, el hombre movido por sus pasiones, pues intencional o no intencionalmente, una serie de decisiones que se convierten incluso en errores, ¿verdad? No aceptados. Entonces, Kiko, parece que el llamado al cual al verse empapado en el periférico es para voltear y ver si avanza uno en reversa, o si es mejor tocar el claxon para que le dejen uno pasar, o desear que el segundo piso haya estado construido desde los 80, ¿verdad? Para pasar más rápido. Entonces, las vías, a final de cuentas, de un periférico con una vía utópicamente soñada de rapidez, como encuentran en ese atrapamiento del tráfico el destino final, ¿verdad? Como siempre, con la mirada de este destino utópico, sí, pero a final de cuentas, en términos de las aspiraciones que todos tenemos. Esta sería mi primera reflexión. A mí me pareció extraordinaria la oportunidad que nos brinda Pico, y digo Pico porque me entero también por el libro que ya registró la nueva marca, la palabra Pico. Hablando de algo con gusto. La cuestión financiera me recuerda del chorroducto que estábamos diseñando cuando convivíamos en Londres. La aspiración de Pico en Londres, cuando estaba en la escuela de economía, yo estaba de consejero comercial, era de lograr que hubiera un conducto, un flujo, un chorro de financiamiento de Inglaterra o de Europa hacia México, porque México necesitaba este financiamiento y éramos entusiastas de esta idea que nos animó muchas horas y días de charlas y de explicaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hace un momentito se hablaba de errores. No sé si ha habido tanto errores, sino simplemente desvíos. Todas las cosas suceden por alguna razón. Buscando los criminales más arteros de la historia mexicana, siempre pudiéramos encontrar una razón por qué actuaron así. Algunos de los crímenes más serios que México ha sufrido ha sido el desvío de su vitalidad y de sus energías hacia rumbos que no correspondían a la verdadero interés, la verdadera meta del pueblo mexicano. Por ejemplo, y eso es simplemente un incidente, la guerra cristiana. Todo el mundo habla muy bien de Calles, ¿cómo no?
gran estructurador de la administración mexicana, instituciones que creó. Pero la parte macabra, lúgubre y negra de Calles, que es la forma arbitraria en que echó a andar la guerra cristera, pues eso ya el sistema se ha encargado de que no se haga mucho. Aquí el editorial Luz seguramente ha tenido oportunidad de ser bastante claro en esto, pero lo pongo como un ejemplo. Y luego en el siglo XIX también nos desviaron completamente de nuestros rumbos. Y el pueblo de cualquier país que está esperando líderes que le enseñen rumbos, que demuestren hacia dónde está la prosperidad, se encuentra que los líderes en México han resultado vanos, han resultado interesados en lo personal. Y cuando tuvieron, y aquí otra cosa que habría que mencionar, cuando se tuvo la experiencia del porfiriato, encontramos que Porfirio Díaz aceptó muchas cosas, pero donde desvió el rumbo del país fue al desatender los intereses educativos del país. Un líder tras otro, una figura histórica tras otra, hasta nuestros días, han resultado ser personas que han desviado al pueblo mexicano de sus verdaderas metas. Y por eso entonces, los más recientes aspectos de lo que hago es el uso y el abuso del poder a través del corporativismo que se utilizó a través de los sindicatos y las grandes organizaciones cerca del poder con el único y exclusivo fin de transmitir el poder de uno a otro conforme a los deseos personales de los que iban recibiendo el beneficio. Si se considera entonces que una manera de explicar esto, y eso, hay muchas definiciones, pero una es el concepto patrimonialista del poder, ha sido uno de los elementos más criminales que han actuado contra los intereses del pueblo. ¿Cómo se cura todo esto? Pico en su libro habla mucho de corrupción. Sí, en efecto, la corrupción es uno de los problemas más graves que este país y muchos otros tienen. La corrupción en México tiene que curarse a través de la fuerza ciudadana que la detenga y la justicia. Desde el punto de vista financiero, la corrupción es sumamente cara. No se puede llenar el barril si está constantemente lleno de agujeros que lo drenan, y no se puede tampoco gobernar adecuadamente si no se cuenta con un pueblo que esté acostumbrado, y el mexicano no lo está, a exigir sus derechos frente a la corrupción que lo hiere. Los temas son oceánicos. Quiero enfatizar el elemento siguiente. El mexicano está, lo dice Pico varias veces en algunas páginas, está asediado del concepto de que es inferior, de que el extranjero le da naciente, de que no sacamos adelante el buey del trigo, de que el mexicano no acierta lograr su propia definición y su realización. Esto genera corrupción porque pues hay tolerancia. No habiendo entonces el vigor suficiente para detener la corrupción, tenemos entonces un país de corruptos que se valen de toda esta inferioridad que ellos se atribuyen pues, para aprovecharla y ser corruptos, y la suma de corruptos nos da una corrupción general. ¿Cómo se remedia? La eterna, el ritornello, el leitmotiv que nunca falta en una discusión en México: educación. No hemos logrado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos al XXI cómo integrar un sistema educativo que haga que la gente tenga confianza en sí misma y de esta manera de ser tolerante, que sepa exigir, pero correctamente, no con comisiones de papel como las comisiones de derechos humanos. Eso no es el tema. El tema verdadero es exigir responsabilidad en los líderes. Quiero hacer un comentario porque me
cárcel. Cuando había estado pensando en el libro de que en México, cuando quieres pasar, si tocas el claxon, pones la direccional, el otro se adelanta y acelera en lugar de dejarte pasar. Esa es parte del problema cultural de México. Ese sentir un poco, me siento un poco inferior, pero ahora voy a demostrar que soy superior y cómo lo demuestro. Se me pone la direccional y adelante. Que me pase, paso yo. Eso es un poco el tema cultural que creo que brinca mucho en eso. Sí, en esa parte de la historia que me parece que es más de la mitad de la obra está vinculada justamente a explicar a los ojos del autor las contradicciones de nuestra historia, de nuestra cultura. A veces incluso de la gente se habla de la maldición del público. Por eso recurrí a esa parte de la privatización, de la nacionalización de la banca, porque hay una frase en la página 5, paso 105, donde decía: ¿no será que José López Portillo, de manera muy contemporánea, pues está repitiendo la maldición del tipo? ¿Y cuál es esa maldición de la que habla Pico Prieto? La historia nos ha dejado a nosotros, por lo menos la oficial, de que gracias a este hombre que se logró liberar y hacer no sé cuántas cosas con una piedra en la espalda, para victorias de la guerra de independencia, en realidad se destruyó un factor muy importante del comercio de aquella época, en aquella zona. Y nos dice él en este capítulo de esa ausencia, ese ausente permanente en nuestro desarrollo, de no encontrar, no solamente histórica y culturalmente, tal vez desde el punto de vista de la educación, sino incluso los elementos que tenemos nosotros para sí consigo de nuestra propia construcción, pero que nosotros mismos hemos destruido como consecuencia de ese conjunto de actores relacionados con una filosofía particular, específica, a veces alejada de las grandes necesidades de la población. Y ahí es donde la obra de Pico Prieto está, digamos, no nada más en esta parte económica, sino en la parte filosófica. Es tal vez, diría yo, al primer economista que leo, del cual tengo que incluso hacer parte muy importante de mis conocimientos escasos a propósito de la filosofía, pero que me da luz en este muy significativo libro. Y aquí una de las cosas en las cuales me gustaría poder provocar a nuestros invitados sería que al final de todas esas cuestiones contradictorias de nuestra historia, de nuestro desarrollo, de la ausencia de conjunto de construcciones reales para lograr nuestro propio crecimiento y nuestra propia evolución como sociedad, todo eso se expresa en algo que preocupa de forma importante a Pico Prieto y lo pone como, vamos a decir, el punto máximo de su obra, la pobreza. Entonces esta pobreza no nada más es económica en la visión de Pico Prieto, es una pobreza en todos los sentidos. Y ya lo habló don Julio, también lo habló don Guillermo, esa parte de sentirnos menos, esa parte incluso de nosotros ser nuestros propios enemigos. Y entonces, partiendo de todo esto, invitándolos por supuesto a que ustedes tengan un poco más de oportunidad de leer esta última parte de la obra de Pico Prieto, le preguntaría a mis colegas que están en la mesa, y entonces, ¿cuál sería el reto? Porque ellos dicen que las reformas en términos generales están cumpliendo con el reto de beneficiarse económicamente. Pero lo que nos dice Pico Prieto es, no nada más es eso. Hay una serie de cuestiones vinculadas a nuestra propia historia, a nuestro propio actuar, que nos hace vernos o nos hace finalmente estar en una situación de pobreza, incluso de miseria humana. Quisiera yo algo así, esa parte de decir, entonces, ¿cuáles serían los retos de los terminos? Sobre todo dejar al final a nuestro invitado fundamental, que es Pico Prieto, y preguntarle al resto de los colegas aquí en la mesa, entonces, ¿cuál sería el reto? O sea, ¿cuál es la gran oportunidad que hoy tenemos para lograr precisamente salir
tenemos que ponernos serios, o sea, hacer las cosas con seriedad. Yo, para empezar, todos sabemos que el Pipila no existió, y se les enseña a los niños que el Pipila hizo toda una serie de cosas. El Pipila fue una invención de Hidalgo. Hidalgo nunca estuvo en la Unión Iberoamericana. Y la parte militar de quien estuvo en la Unión Iberoamericana no menciona si leemos el plan de Ayala de, ¿cómo se llama?, de Emiliano Zapata, dice que Madero es un traidor. Entonces, ¿cómo se nos enseña nuestra historia? La parte educativa, yo creo que es, dice Julio, la parte básica, pero una educación poniéndonos serios, diciendo las verdades como son. Empezamos a ver que de repente, que luego el jefe de gobierno del Distrito Federal, no el actual, pero el anterior, quería que se enseñara el náhuatl en lugar del inglés. Puede ser muy divertido, pero yo me pregunto qué computadora está en náhuatl. Si lo que queremos es mejorar no solamente la parte económica, para tener también un desarrollo cultural, necesitamos también poder leer otros idiomas, poder leer otras culturas. Ya, básicamente para mí es la educación, pero la educación, como dice Pico, poniéndonos serios. Estoy ocupado, quisiera decir algo sobre el título. Como todo pueblo mexicano, te agobian ciertos problemas, te agobian ciertas cosas y te vas por la educación, te vas por la educación. Entonces yo dije, pues economía, y ahí me van a enseñar todo. Pues terminé economía y lo que yo quería que me enseñaran, no me enseñaron. Entonces me vine a la Universidad de México a estudiar matemáticas y sobre todo lógica matemática. Allí yo iba a saber la verdad de maíz. Entonces, ahora sí, me voy a Londres, a la escuela de economía. Ahí sí me van a hacer todo. Esos güeyes la saben. Fui y lo regresé. No, desencantado. Yo regresé a trabajar a un banco cajero. Nada de más, la economía estaba en buenas. La economía estaba en buenas. No, soy yo. Y dentro de la vida profesional. Bueno, sí. Dentro de la vida profesional, ya con la vigilia del hombre, todo, no me salían las cuentas. Y yo lo que veía era una gran comedia de errores. Y dije, bueno, pues todo lo que estudié no sirve para nada. Tengo que ver por otro lado de que
una de Sor Juana Inés de la Cruz, que decía: hombres necios que juzgáis a la mujer sin razón, sin saber que sois ocasión de lo mismo que juzgáis. Y otra, el filósofo de Güemes, que decía que pues, estamos como estamos porque somos lo que somos. Y las dos frases son terribles, pero entonces ya no era la economía, no eran las finanzas, no era la lógica, donde tenías que juzgar, era adentro, era hacia adentro, donde tenías que empezar a ver qué nos estaba pasando. Esta es la razón por la cual, empezando a hurgar el alma del mexicano, la parte oscura de la guerra de Texas y las dos guerras, y una serie de cosas que están pasando o que fueron pasando en nuestra historia, yo me sentí atrapado. Y para ponerme serio, empecé a hacer un inventario de todos aquellos elementos muy dispersos de todo que nos atrapaban. Y de ahí salió la idea de juntar todos los puntos de un libro que se llama Atrapados en el Pueblo. Entonces, esa es mi razón, si quieren, háganme otra pregunta. Gracias. Bueno, sobre todo, Miguel, en términos de plantear que el reto de la pobreza, fundamentalmente, creo que ningún gobierno dejaría de cumplir en los hechos los propósitos de repartir el bienestar, o sea, aprobar los términos de bienestar. Su mandato fundamental: redistribuir la riqueza. ¿Qué tanto, dependiendo de la forma de organizarse económicamente, si es un gobierno con un esquema socialista, de mercado, de economía mixta como lo tenemos en México? El propósito es redistribuir la riqueza. Si esa redistribución de la riqueza no está evolucionando en la historia, ni en los hechos, ni obviamente tampoco en las circunstancias que deben el nivel cultural, que esa pobreza no raye incluso en muchas de las expresiones que coloquialmente escuchamos, desde aquel en el que pasa en su pobre casa, como si esto fuera parte de esa raíz cultural en donde ese prejuicio de ser pobre fuera un complejo permanentemente y subyacentemente siempre existente, ¿no? Porque no se pasa en su rica casa. Entonces, bueno, culturalmente se están realizando muchas cosas en los no quehaceres del cumplimiento del mandato de los gobiernos, y entonces se convierte en un círculo vicioso en donde el avance, la aspiración de salir de la pobreza material, cultural, pues obviamente no ocurre en los hechos, y es lo que enoja, obviamente crea un sentimiento de impotencia, de saber que el poder no está cumpliendo con su mandato fundamental. Y en ello, bueno, pues tal vez a muchos va la vida en representar la pobreza desde los movimientos sociales, revolucionarios, etcétera, que son movidos a final de cuentas por este reclamo a mejorar los términos de bienestar. Entonces aquí sí me parece que el rescate que se convierte en esta obra de estos rasgos culturales en términos de la pobreza, más que ser un reto, es eliminar estos complejos del comportamiento cultural que corresponden justamente a una revolución educativa que cambie estas formas no solamente de pensar, sino de construir un ambiente motor. Cuando venía para acá y les platicaba a mis amigos que venía a la presentación de un libro Atrapado en el
Lo explicaba yo muy fácilmente. Tenemos una maquinaria, un coche último modelo, estamos en el periférico, no sabemos qué pasa adelante, no sabemos qué pasa atrás, no sabemos si está inundado, no sabemos si un modelo está para alguien. Entonces no tenemos la menor idea, y es un poco la analogía que nos está señalando el libro. Ahorita que más el tema de la pobreza, en términos desde la perspectiva de ese problema que tiene que ver con la banca, tiene que ver que estamos viendo las desigualdades culturales, ya no son las desigualdades sociales como tales, sino las desigualdades culturales. Entonces el tema es, por ejemplo, la sociedad campesina y la sociedad financiera. ¿Cuál es la diferencia? La sociedad campesina dice: pase usted a por su propia casa, porque está en un momento de escasez y esperando la abundancia. Entonces la época del ciclo del maíz que está siguiendo la una economía muy diferente, porque es una economía de subsistencia, con alto grado de ceremonial, con un fondo de retraso, que no está pensando en la acumulación de capital, está pensando en el prestigio del que va a ser la fiesta. Entonces no tiene una lógica económica que nosotros tendríamos en la fiesta, porque lo que yo necesito es tener prestigio para que la gente me salude y me diga: ese es el señor que dedicó todo su esfuerzo económico al beneficio de la comunidad. Y ese es un país que vivimos todos los días, que está en los pueblos de Tlalpan, Zacatepec, etc., en toda la República Mexicana, en muchos lugares del mundo, la economía campesina está viva, está vigente, está en la parte con toda la otra economía, ¿no? Parte de la migración es esa: se produce una nueva obra para que se vayan a este mundo y de esa forma regresen con dinero para hacer la fiesta del pueblo. Entonces quiere decir que triunfó en su trabajo, ¿no? Entonces ese tipo de valores culturales no es el culto, entonces la pregunta es: ¿qué necesitamos? ¿Una banca que sea gobierno o que sea Estado? O sea, tenemos que pensar precisamente en términos de Estado. El gran problema que señala Pico es cómo el gobierno se apropia de la banca y desarticula toda una serie de procesos. Entonces, ¿cómo podemos dar solidez a una forma de Estado que permita esta continuidad de estos círculos de conocimiento que son banqueros en ese sentido? ¿Cómo trabajar para que esa educación se dé hacia una salud financiera de todo el sentido? Siguiendo con este mismo hilo de pensamiento, la educación, ¿cómo es que nos ayuda a resolver el problema que existe en México, existe en Centroamérica? Vamos, existe en Estados Unidos un reparto increíblemente desigual de la riqueza nacional. Acabo de leer unas estadísticas increíbles, en el sentido de que menos de 1% de la población norteamericana es la propietaria de porcentajes muy altos, no quiero mentir ahorita, pero muy altos de la riqueza norteamericana. Bien, educación. Educación enseña a la gente a responsabilizarse, y educar también se enseña cuáles son los derechos y los deberes, subrayo lo segundo, que cada individuo tiene. La cooperativa en México está muy desprestigiada. Los sindicatos están muy desprestigiados. Pero fijémonos que en un caso y en otro, como en otras instituciones, existen hasta por ley comités de vigilancia. Comités de vigilancia que no son utilizados. Las cooperativas suelen caer en corrupción. ¿Quién es el culpable? ¿Algún ente abstracto que no legisló bien? Más bien es la gente del comité de vigilancia de la cooperativa que no vigiló. En los sindicatos, el chavismo lo aceptan y lo avalan los comités de vigilancia. Así en cada caso, si tenemos educación desde la escuela primaria
Y quiero incluso decir desde la familia que enseñe a la gente qué es su lugar en el mundo, cuáles son sus derechos y deberes. Podemos ir viendo que se corrigen estos males. Entonces, nuevamente, el tema de la educación es esencial. Quiero subrayar un tema en paralelo. El poder es siempre ambicionado y deseado, es objeto de la concupiscencia de los políticos y de los empresarios. Vamos, hoy en día decimos elegantemente los poderes fácticos. Yo ya entendí que los poderes fácticos, como dicen los escritores hoy en día, pues son las presiones políticas y económicas. Bien, hay gente que insiste en que el gobierno no tiene nada que hacer en guiar a la sociedad, que el mercado libre y las fuerzas del mercado se encargan de orientar correctamente los esfuerzos económicos e incluso sociales de una comunidad. Sin embargo, de hecho, en México esto es una triste realidad, el que no sea así. Tan mal, como decíamos en algún momento, tan malo el pinto como el cuadrado, tan malo el político abusivo que tiene un concepto patrimonialista del poder, como aquel empresario que no está pensando más que en la hoja de sus utilidades. Y no hay otro horizonte. ¿Quieren pruebas? Las tenemos ahorita en oceanografía, las tenemos ahorita en el Grupo México, las tenemos ahorita en los ferrocarriles de la Bestia, y siguen una y otro ejemplo de cómo es falsa la idea de que no se debe dar ninguna intervención o participación del gobierno en las decisiones sociales. Está harto comprobado que no son confiables las decisiones empresariales para los grandes parámetros sociales que necesitan una visión totalizante, holística, que nunca vamos a encontrar en el empresario que no está más, que no tiene otra responsabilidad que frente a su asamblea de accionistas. Estas son las cosas que yo creo que este libro de Atrapados en el Periférico, yo quisiera, porque Pico tiene algunas cosas que no riman con lo que yo acabo de decir, pero es importante leer un libro como el de Pico, porque tiene elementos que mueven precisamente a reaccionar. Y si las cosas que él dice está uno de acuerdo, pues qué bueno, y si no, pues qué bueno que cuando yo digo que nos hace pensar. Y muchas gracias, Pico, por eso. Pues para no abusar mucho de la presencia en el tiempo de nuestros invitados, quisiera irme a la última parte del libro, donde hay una preocupación particular de Pico por el futuro. Y por alguna razón lo mezcla con los comunicadores y los intelectuales, como pensando en que son tal vez en ese ámbito en donde podemos encontrar ideas nuevas, renovadoras. Y al final lo que me queda después de esta lectura, en la última parte del futuro, es que es un futuro, ya lo había dicho por ahí, utópico, lleno de sueños y a veces como imposible de realizar. Es decir, algo que está más allá del espejo de Alicia, ¿no? Más allá de una posibilidad real nuestra de lograr un futuro mejor para una nación como la nuestra. Y entonces aquí quisiera yo pensar en voz alta y pedir que el conjunto de mis colegas de la mesa pensaran conmigo y nos expresaran si efectivamente este futuro es utópico, si está lleno de sueños imposibles de realizar, por dos cuestiones que a Pico Pinto le preocupan desde el inicio de la obra, que termina y concluye con eso al final de su obra, la corrupción y la impunidad. Como consecuencia de esto, ya han comentado tanto Julio como el mismo que han estado relacionados con esta antropológica, histórica, que como que nos distingue
como que es inherente a nosotros. Y entonces todo lo que sea después de eso parecería imposible. Y entonces la pregunta ¿es imposible algo en lo que por lo menos nos deja ver, dijo Prieto en su libro, en un futuro diferente, con una sociedad diferente, sin dejar por supuesto de considerar nuestra historia y nuestros valores y lograr construir algo mucho mejor en el que podamos hablar del desarrollo y a lo mejor hablar de que se han resuelto una serie de preocupaciones hechas por el autor en este libro? ¿Habría posibilidades? ¿Tendríamos posibilidades? ¿Habría un camino? Hoy en esto que dicen muchos analistas, economistas, colegas míos que dicen, hoy estamos en la era del conocimiento. El que no está entonces en el conocimiento no tiene futuro. ¿Cómo llegamos a ella? Don Julio nos ha dicho, educación. Una parte de la educación es adquirir conocimientos, entre otras cosas. ¿Hay entonces futuro para esta nación? Yo quiero pensar, al menos utópicamente como pico, que sí. Pero ¿qué piensan nuestros colegas? Mira, yo nunca he sido fatalista, soy un optimista nato. Yo definitivamente creo que sí, que hay un futuro que este país puede tener, nada más que va a tomar tiempo. Es una transformación de la cultura y para eso, como dice el libro, hay que ponerse serios. O sea, hay que hacer las cosas bien, no basarnos en lo que siempre se nos ha dicho, en las grandes mentiras de nuestra historia, en los grandes hechos de que somos el país más fantástico del mundo, somos el cuerno de la abundancia. O sea, necesitamos ponernos serios, ponernos a trabajar, ponernos a estudiar, y para eso hay un cambio cultural que yo creo que sí se puede dar. Toma tiempo, toma un gran esfuerzo, pero soy un gran optimista. No creo que ni siquiera sea utópico. Probablemente yo no lo voy a ver seguro. Y tú tampoco. Sí, soy optimista, pero tenemos que ponernos serios. Tenemos que ponernos serios y tenemos que ser serios. Y ser realistas. Pero ahora que pasó esto de los que pasaron por el Congreso, estos maravillosos cambios de rumbo, pues todo el mundo está, unos fascinados y otros dicen, no va a ser cierto. En la poca vida que yo tengo me han tocado dos situaciones parecidas. Me tocó el Tratado de Libre Comercio, que iba a ser la panacea y que se iba a cambiar el mundo y que llegábamos panzazo al primer mundo. No es cierto, pero cómo se lograron cosas positivas y buenas que ya no les damos importancia. Ahora, me tocó a mí una época trabajar en Inglaterra cuando estaba lo peor de lo peor del sistema laborista. Luego llega la joven Thatcher a crear todo aquello, empieza a movilizarse el pueblo, empieza a quitar las telarañas y aquello empieza a funcionar. Pero como colofón de todo ese movimiento se crea un asunto mágico que se llamó el Big Bang. El Big Bang en 1968
Reino Unido, fundamentalmente Londres, que es una ciudad de servicio. En aquel tiempo se discutía mucho de quién era más importante, si Nueva York o Londres. Y había buenos argumentos para discutirlo. Pues han pasado muchos años y el centro financiero del mundo es Londres. Y aquello es en exceso. Es quizá el gueto de los ricos de este mundo. Pero ¿cuántos años pasaron? De 1968 a la fecha. La gente no se acuerda de esas cosas. Las cosas bien hechas suceden, pero hay que darnos cuenta. Hay que darnos cuenta. Hay que estar percibiendo lo que está pasando. Y creo que nosotros, no es por nada, pero andamos gobeando por ahí. Andamos queriendo que todo se arregle y quitándole la culpa a todos, menos a nosotros. Yo termino un capitulito allí que tengo sobre la guerra de Texas con una frase de Shakespeare en el Julio César, que le dice a Brutus, como dice, los hombres son dueños de su propio destino. No hay por qué echarle la culpa a las estrellas. Entonces, vámonos poniendo serios, por favor. El tema central es si esto es utópico o no. No ha habido ningún avance en la humanidad desde las cuevas del Cromañón que han podido realizarse sin la ilusión de la utopía, de aquellas metas que están por encima de la posibilidad inmediata. Imagínense que nosotros estuviéramos en una cueva ahí en Altamira, sin más cosa que unas rocosas paredes. Pues a algunos de nosotros se nos ocurre superar esa circunstancia y nos podemos dibujar horizontes. Nos podemos hacer las primeras obras de arte que la humanidad ha descubierto. Siempre hay la situación de aspirar al honor. Con Guillermo Güemes, Opino y los demás, seguramente dentro del ser humano hay esta inevitable constructividad y positividad. Las cosas que están sucediendo ahorita en Ucrania, las cosas que están sucediendo ahorita en Gaza, las cosas que están sucediendo en Siria, son más graves los problemitas mexicanos. Tiene que ver una situación sanitaria de una totalidad ahí de repente. Y bueno, yo realmente el optimismo respecto a esta obra es que sé que México descubrir cómo salir atrapados en el periférico, ¿verdad? Ese es el reto. Ahora ya con eso ya vamos a poder saber por dónde, como decía alguien, ese instrumento tardado que está escondido que sirve para poner la flechita del coche a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? ¿Por dónde nos vamos a ir? Yo creo, como decimos aquí ahora, ¿verdad? Porque es la frase del día de hoy, como nos ponemos serios, el cambio cultural hay que pensarlo muy bien. O sea, yo creo que el libro apunta en términos de el mundo simbólico, o sea, la parte mítica. O sea, yo mi idea cuando leí este libro, bueno, que voy a opinar de economía, por supuesto que no, pero sí voy a opinar de cómo se hizo el libro, y cuáles son los patrones culturales y cómo están construidos los patrones culturales en términos de la propuesta de Pico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que toma toda una serie de elementos simbólicos, toma los mitos, reflexiona los mitos son esos, el mito del arco de México, dice, vamos a buscar el arco, los colegas arqueólogos buscando la silla del arco. No, o sea, es una metáfora de que así es un cambio climático que se sucedió. Y
Y la memoria colectiva que estamos construyendo a partir de ahí, bueno, se inundó el planeta por el mal manejo que hicimos del medio ambiente y de repente se salvaron unos animales y unos seres humanos, eso es todo, ¿verdad? O sea, finalmente, y la gran metáfora, y hay gente que la trata de tomar textualmente, y vamos a ver dónde están los huesos de Noé, dónde están los animales que llegaron, si son exactamente, si tenemos en África, que nos dejaron en América, que nos descubrió las tortugas en Galápagos. Bueno, no, el tema es cómo podemos recuperar nuestros valores culturales y toda esta experiencia que se da con este libro, que nos está diciendo, así se pueden hacer las cosas, así se puede trabajar en serio. Entonces tomemos la memoria colectiva de esas épocas, es decir, arreglamos la crisis, tomemos el mundo simbólico, construyamos a partir del mundo simbólico, usemos el imaginario, ¿verdad? Digamos, a dónde queremos llegar, esa es la utopía, ¿verdad? Imaginémonos, ¿no? El mejor de los mundos imposibles, ¿no? El mejor de los mundos posibles, y hagamos precisamente como es una nueva construcción de valores, que creo que es el gran efecto que tiene el trabajo de equipo. Es decir, es una propuesta que podemos ser críticos y podemos construir. Entonces, por lo tanto, aquí las familias que nos enseñan a poner a trabajar aquí otra vez es muy buena terapia, ¿verdad? Cómo salir del periférico, cómo salir del trabajo del periférico, creo que sería un buen reto que ya nos podemos vivir conservadamente. Gracias. Bueno, pues en esta aspiración de un futuro siempre mejor, lo escuchamos desde nuestros maestros. Ustedes son la generación del futuro, en la secundaria, en la preparatoria, y ahora nosotros a nuestros hijos. Apostar de nuestro talento, nuestra inversión de tiempo, de conocimiento, de principios, apostando a que son la generación que cosechará mejores condiciones que las que tenemos. Entonces, somos cultivadores en gran cuentas de las aspiraciones de tener un futuro siempre mejor. No es una tautología el estar repitiendo constantemente que el futuro será mejor. En efecto, las condiciones de poder transformar el presente para poder cosechar condiciones diferentes siempre va a estar obviamente como una de las aspiraciones fundamentales de todo ser humano. Entonces, aspirar evidentemente a tener un futuro diferente al presente siempre es para mejorar, y si hay que cambiar algunas condiciones que incluso trastoquen el status quo de las élites en el poder, de los grupos dominantes, de esa fracción del 1% que genera las condiciones de desigualdad, bueno, pues entonces tendrán que generarse los espacios para que no solamente los gobiernos contribuyan con su mandato de distribuir la riqueza, sino que en el futuro transformen los términos de bienestar de las generaciones que seguimos nosotros contribuyendo desde la educación, desde el trabajo, capacitando a los trabajadores, etc., por tener obviamente un futuro diferente a las condiciones presentes. Pues a mí en particular me gustaría sobre todo pedirle para poder concluir esta charla y después, pues a lo mejor hacerlo de forma así, de forma más coloquial. Si quisieran en un par de frases externar su opinión general a propósito de la obra de Pico Piedra. Yo me adelantaría y diría, yo soy economista además. Todo economía. Y estos libros, estas obras, nos dejan ver mucho más allá. La parte económica es una de las tantas y mil cosas de las que debemos de considerar en una sociedad en la que está implícito de manera holística, como decían por ahí, una serie de factores y que a lo mejor no nos da la vida para conocer todo ello, pero cuando veo estas obras, cuando las disfruto, yo digo, no, soy yo que no me he puesto serio para tener todas esas cosas holísticas aparte de la economía, y hay alguien que me enseña, un maestro que me dice, el futuro es nuestro, sencillamente porque entendemos por qué razones es nuestro. Y cuando entendemos por qué razones es nuestro, es porque estamos conscientes de quiénes somos, de hasta dónde podemos llegar. Entonces me parece la más
en mi opinión, a lo mejor opinión de ustedes y lo que seguramente dirán nuestros colegas, una de las más importantes aportaciones de esta obra de Pico Prieto, que espero, así como Luis Andrés, que ya esté bien en el horno, en cómo salimos del periférico. Si gustan ustedes que sigan más. Sí. Bueno, de que vamos a seguir atrapados en el periférico, desde mi punto de vista vamos a seguir atrapados. Así ocurre como ocurrió seguramente en algunos de los que tenemos décadas de vivir aquí en el Distrito Federal, el viaducto de 2 carriles se pasaron 3 carriles. El periférico de 3 carriles se hicieron segundo piso. Entonces vamos a seguir atrapados en el periférico, pero me parece que teniendo el vehículo adecuado, que fundamentalmente es educativo, sí vamos a salir de estar atrapados en un círculo vicioso para pasar a un círculo virtuoso. Yo diría que es un libro muy valiente porque dice las cosas muy claras como son, a pesar de que pueden ser ofensivas para mucha gente. Pero pues es un libro que lo primero que hace es ponerse serio y decir, oye, queremos progresar, vamos realmente a hacer las cosas como son y hacer las cosas como son. Y desde luego hay que quitarnos la idea de que todo el tiempo pasado fue mejor. Si fuera eso cierto, pues viviríamos en las cavernas, no habría que regresarnos a las cavernas. Sí, yo creo que la importancia de este libro es que nos hace darnos cuenta que estamos atrapados en el periférico. Si nos damos cuenta de que estamos atrapados en el periférico, no puede encontrar una forma de salir, ¿no? O sea, es necesario encontrar una salida. Sí, un segundo piso es más difícil, pero tiene el periférico normal, como los biónicos, creo que nos cocha de regresa, saltar con la vida por ahí, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que hacernos conscientes de que estamos atrapados en el periférico, ese es el gran sueño. Yo quisiera enfatizar un punto, subrayar un punto que creo que no hemos dicho. Es un texto muy apretado, de tal suerte que lo lleva uno sin poderse uno interrumpir en la lectura, porque cada concepto lleva al siguiente. De tal suerte que es un libro que vale la pena leer, porque está lleno de ideas, algunas de ellas francamente novedosas, muchas de ellas controvertidas, y que vale la pena entonces leer un texto que es, como acabo de decir, un texto muy apretado, no es un texto flojo, como luego encuentra uno que ya el texto se cayó y ya como que tiene una tentación de olvidarlo, de dejarlo a un lado. Este no, sigue estando apretadito, bien macizo, hasta la última de sus 187 páginas. Comprendo. Primero de todo quisiera dar las gracias a mis colegas panelistas que se tomaron el tiempo de leer el apretado texto y agradecer la presencia de ustedes con esta tarde así hermosa y difícil de días acentos en inglés difícil, pero también quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer a Chus. Hijo de estos padres de Chus hicieron escribir como Dios manda. Si ustedes hubieran conocido los textos originales, no, entonces ellos tuvieron la paciencia, la dedicación y apostaron